Yo soy el documentalista y esto es 4 historias de terror de trenes malditos. Número 1. El puente embrujado en Danville, Indiana. A principios del siglo XIX, Danville, Indiana, se había convertido oficialmente en una ciudad. La primera, de hecho, en el condado de Hendricks. Las parejas jóvenes se sintieron atraídas por esta ciudad suburbana. De hecho, hay cierta pareja que merodea aún por las calles de Danville hasta el día de hoy. El marido, que era obrero de la construcción, y su joven esposa tenían poco más de 20 años. Era ama de casa y cuidaba a su bebé recién nacido en casa. La pareja estaba contenta y con frecuencia se veía a la joven madre haciendo quehaceres o haciendo mandados por la ciudad mientras llevaba a su pequeño bebé en la cadera. Un día, el hombre fue a trabajar como de costumbre, construyendo un puente para que los trenes cruzaran por encima de una carretera muy transitada. Su esposa pudo completar sus tareas temprano ese día y decidió sorprender a su esposo llevándole un almuerzo recién preparado para que lo compartieran en el lugar de la construcción. Una vez que llegó, se encontró con las noticias más horribles. Apenas podía respirar mientras sus compañeros de trabajo describían el accidente que había ocurrido momentos antes de que ella llegara. Mientras colocaba los pernos finales en la última de las vías, una locomotora se acercó inesperadamente hacia el tren. Al sonar el silbato de advertencia, valiosas herramientas fueron dejadas atrás mientras los tripulantes abandonaban apresuradamente sus puestos y corrían en busca de seguridad. El hombre sabía que las herramientas podían descarrilar el tren, causando una gran catástrofe. Así es que corrió de un lado a otro y trató de reunir lo que pudo. Su heroico esfuerzo se vio frenado cuando tropezó y cayó en el camino de la máquina de vapor. Recuperándose demasiado tarde, el joven padre apenas podía levantar la vista para ver la cara del desconcertado director de orquesta antes de que 1000 libras de acero lo aplastaran hasta la muerte. Su amada esposa estaba tan disgustada y destrozada que deambuló hasta el puente y con su bebé en sus brazos se arrojó. Algunos dicen que si pasas por debajo del puente puedes escuchar a un bebé llorando e incluso se puede ver la figura de una mujer sosteniendo algo en las sombras. Pase lo que pase, nunca debes caminar por los senderos de la cima el 15 de mayo después de las 12 del día. Si lo haces, dicen los residentes locales que te sentirás abrumado por una sensación de pérdida y te sentirás obligado a saltar. Número 2. La luz de advertencia. Un hombre llamado Joe Baldwin estaba trabajando en las vías del ferrocarril una noche a lo largo del camino de Wilmington y Manchester. Era una noche lluviosa y nublada. Al acercarse a un tren, se dio cuenta de que el vagón estaba separado y sabía que venía otro tren. Así es que corrió hacia el andén. Agitó su linterna para señalar al operario, pero el ingeniero nunca vio a Baldwin. Y este fue decapitado en la colisión. Algunos dicen que la cabeza nunca fue encontrada. Poco después se supo que una misteriosa luz se veía en las noches nubladas y que botas caminaban a lo largo de la pista donde Baldwin fue asesinado. Otros dicen que es solo la niebla del pantano cerca mezclándose con la luz de la carretera. Pero otros tienen una historia diferente. ¿De verdad Joe Baldwin estaba buscando su cabeza? No lo sé. Pero ¿eres lo suficientemente valiente como para ir a averiguarlo?
Número 3. Teke Teke. Teke Teke es el fantasma de una colegiala japonesa que deambula por las estaciones del tren de Japón. En vida, a esta muchacha la molestaban mucho y la gente estaba jugando siempre bromas prácticas con ella. Un día en la estación del tren, después de la escuela, sus amigas decidieron ponerle una cigarra. Es un bicho que aparece en el verano en Japón. Se lo pusieron en el hombro. Lamentablemente, esto resultó ser una broma fatal. Estaba tan asustada que se cayó de la plataforma y fue arrollada por un Shinkansen, el tren más rápido de Japón, y su cuerpo fue partido en dos. Ahora está rodeando las estaciones del tren de Japón, arrastrándose con los codos y a veces con las manos. Es conocida por matar a la gente y dividirla por la mitad con la dura velocidad de los Shinkansen, para hacer que sus víctimas sientan su dolor. La llaman Teke Teke o Bata Bata por el ruido que hace cuando se arrastra. Número 4. Tren expreso al infierno. Durante días, un viejo andrajoso estuvo en la estación central de Newark. El jefe de la estación lo seguía echando, pero noche tras noche regresaba. Seguía acosando a la gente, gritando: «¡Viene por mí! ¡Ya viene!». Cada vez que alguien le preguntaba que qué era lo que venía por él se agarraba la cabeza y lloraba. «Hice mal, maté a un hombre que me engañó en las cartas y ahora voy a pagar». El jefe de la estación finalmente llevó al hombre a un lado y amenazó con llamar a la policía si no cesaba y desistía. El hombre viejo puso los ojos en blanco y contestó: «El tren express viene para el infierno, viene por mi alma, tienes que ayudarme». Se escapó del jefe de la estación y corrió hacia la puerta. Faltaban 2 minutos para la medianoche. En ese momento se introdujo un nuevo sonido. Un largo silbato sonó, 1, 2 veces. El jefe de la estación se asustó. El siguiente tren no llegaba sino hasta las 12:05. El viejo vagabundo empezó a gritar cuando oyó el silbato. El jefe de la estación podía oír el rugido de un tren de vapor que se acercaba rápidamente. Se acercaba demasiado rápido para detenerse en la estación. El viejo estaba parado en el borde de la plataforma, mirando las vías con un terror helado. El jefe de la estación corrió hacia adelante y agarró al viejo vagabundo para sacarlo del peligro. El silbato del tren volvió a sonar. Una cálida ráfaga de aire sopló contra todos los que estaban cerca del andén y el jefe de la estación oyó el rugido de un tren invisible que pasaba directamente frente a él. Oyó el silbido del vapor y el chirrido de las bridas contra los rieles de hierro. Sintió el viento azotándoles los cabellos y los rostros, pero nunca vio nada. Bajo sus garras, el viejo vagabundo dio un terrible gemido. Luego, misteriosamente, desapareció, dejando al jefe de la estación con las manos vacías. El rugido del tren invisible se desvaneció en la distancia y luego cesó. El jefe de la estación miró el reloj de la estación. Era medianoche. Luego miró inexpresivamente a las vías. A su alrededor, los pasajeros en espera y otros transeúntes estaban jadeando y murmurando de miedo. «Dios mío, tenía razón», murmuró el jefe de la estación. «Vino por él». Sacó un pañuelo y se limpió la cabeza calva y sudorosa con él. Un hombre tembloroso se acercó al jefe de la estación. «Señor, ¿qué fue eso?»,
Preguntó. Hijo, creo que era el tren expreso al infierno, dijo el jefe de la estación. Agitó la cabeza y eso pareció hacerle entrar en razón. ¿Por qué no vuelves a la estación y te sirves un trago?, le sugirió al hombre tembloroso. Empujó al hombre a través de la puerta de la estación y luego se giró para dirigirse a los aturdidos y asustados pasajeros. Nada de qué preocuparse, gente, dijo. Era solo un tren expreso de paso. El próximo tren llegará en 5 minutos. La manera tranquilizadora del jefe de estación calmó a todos. La gente se alejaba de las vías vacías y se acomodaba en sus asientos, susurrando unos a otros sobre los extraños sucesos que acababan de ocurrir. Entonces, el jefe de la estación entró en su oficina, cerró la puerta y se sirvió un trago fuerte para calmar sus nervios. Bueno, eso es para los libros, murmuró en voz alta. Me pregunto si debería ponerlo en el horario de las 12 a.m. Tren expreso al infierno. Sacudiendo la cabeza, se fortificó con un coñac más y luego volvió a su trabajo. Yo soy el documentalista y esto fue 4 historias de terror de trenes malditos. Saludos especiales para Orlando Pantoja, Misteria 16 Vázquez, Aldo SZ. Espero que sea de su agrado. Nelson Rojas, Rocío Delgado, BJWA, Ariel Gómez, Juan Luis García Barrios, David Cipriano, José Francisco Vega García, Uriel Rico López, Acel Rodríguez, José Robles, Jazmín Barrios Urriquiza, Josué Torres, Jaime Ram, Gabriel Machuca, Negro Flo Hacker y Rosy Batres. Gracias y hasta la próxima.